Bueno, muy buenos días. Una bendición estar aquí. Le damos gracias a Dios por su amor, por su cuidado de nosotros. Yo le quiero dar gracias a Dios, primeramente que nada, por darme un día más de vida, de salud. Les agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos, por sus continuas oraciones, por mí, por la salud de mi esposa Cookie, que está en las manos del Señor y Él la está sanando, la está restaurando, está haciendo un milagro en la salud de mi esposa. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo les agradezco a ustedes, mis hermanos, por sus continuas oraciones. También por mi niña Elena, que también está malita. Les pido que sigamos orando por ella. Y se los agradezco de antemano. Y le agradezco a Dios de antemano su voluntad, su poder, lo que está haciendo en la vida de nosotros y lo que va a seguir haciendo en la vida de nosotros. Muchísimas gracias. Les quiero dar la bienvenida una vez más a este espacio. Vamos a enseñar un poquito la palabra de Dios. Vamos a estar en la primera carta de los Tesalonicenses. Vamos a comenzar a ver ahora un aspecto muy importante de esta carta. Y vamos a estar en el capítulo 3, en los últimos versículos, desde el versículo 7 hasta el 13. El versículo 13 vamos a tocar un poquito y después vamos a tomarlo más detalladamente, de una manera más expositoria. Vamos a hacer esto de una manera expositoria para entender mejor el contexto y el significado tan importante que tiene esta carta. También le agradezco también a todos los hermanos, a todas las iglesias, a todos los pastores, a mi iglesia, a mi pastor Mark Harrison y a todos los que han estado haciendo intercesiones ante el Señor por mí, por mi familia. Estamos enfermos, pero nos estamos recuperando. Estamos un poco abatidos tal vez por la tribulación, pero no estamos derrotados, nunca estamos derrotados. El cristiano nunca es derrotado en sí. La palabra de Dios nos dice que somos vencedores porque estamos en Cristo. Tan solo con ese hecho que estamos en Cristo somos más que vencedores. Y que así, y que esa sea nuestra fe continúe creciendo. Les pido oraciones por los demás hermanos, especialmente por el pastor Marcos Osuna, su familia, están pasando por tribulaciones también. Todos, bueno, todo el mundo, la iglesia cristiana, toda la humanidad está pasando por una tribulación muy severa durante este tiempo. Pero durante este tiempo es cuando nosotros estamos firmes en la fe, tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que continuar en oración sin cesar ante el Señor y tenemos que estar preparados para lo que venga. Si es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Amén. Que ya venga, como dice el apóstol Juan, que venga pronto. Estar preparados espiritualmente con nuestra fe bien puesta en nuestro Señor Jesucristo. Empecemos en oración esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por lo que nos has dado. Yo te doy gracias por mi salud, te doy gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi esposa, te doy gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi hija y te pido, Padre Celestial, que nos sigas guiando a todos nosotros que estamos pasando por esta tribulación, a nuestro país, a nuestro mundo, Padre Celestial. En particular, Padre Celestial, a la iglesia, a tu iglesia, mi Señor, que está siendo probada su fe, que estamos siendo probados en nuestra fe durante este tiempo, mi Señor, que estás perfeccionando nuestra fe y nos estás preparando, Padre Celestial, para tu venida, para tu regreso. Gracias, Señor, te doy por eso, Padre Celestial, y gracias te doy porque estamos en tus manos, Padre mío. Te pido que bendigas esta enseñanza, la lectura, la enseñanza, la predicación de tu santa palabra. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 3. Vamos a cómo la fe de los tesalonicenses estaba siendo probada y lo que el fruto hermoso, el resultado de estas pruebas se mira en la vida de los tesalonicenses. En el capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Acordémonos que el apóstol Pablo está separado por la distancia, está separado de ellos, él está en Atenas durante este tiempo, el año 50-51 más o menos, cuando se escribe esta carta, una de las primeras cartas, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, junto con el libro de Santiago, muy importante, y vamos a seguir viendo esto que es muy significativo. Dice en el versículo 7, dice, por ello, agradeciéndole a Dios, porque el reporte que le ha traído Timoteo, por lo que ha escuchado de la iglesia de los tesalonicenses, es que se mantienen
en esos tres aspectos que hemos aprendido, que el apóstol Pablo enseña constantemente, en la fe de ellos, el amor de ellos y la esperanza de ellos se mantienen firmes. La fe en Dios, el amor los unos por los otros y en el servicio al Señor, y la esperanza en el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza que debe de haber en cada cristiano. Esos tres elementos están en ellos todavía, continúan en ellos. No ha sido en vano, como él dice, no ha sido en vano el tiempo que estuvimos allí, el tiempo que estuvimos predicando, el tiempo que estuvimos enseñando, no ha sido en vano, porque ustedes se mantienen firmes en la fe. Y luego les dice en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Dice, aún a través de tribulaciones, necesidades y problemas, su fe se mantiene firme. Su fe se mantiene firme, y esto es obra de Dios, esto es obra del Espíritu Santo, esto es obra de que el Señor está haciendo a través de las tribulaciones. En el versículo 8 lo dice de una manera bien curiosa, de una manera bien fuerte. Les dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Está usando un mensaje, está usando un lenguaje muy ostentoso, ¿sí? Muy florido para decir, ahora estamos vivos, ¿verdad? Porque ahora sabemos que ustedes están bien, expresando el amor y el deseo de estar con ellos. Y ese era como estábamos predicando la última vez que estábamos hablando aquí, el deseo de Pablo de estar con ellos, de verlos, de platicar con ellos, de ver cómo están, no solamente físicamente, espiritualmente, porque le preocupan las tribulaciones que están pasando, pero específicamente por su fe, que se mantengan firmes en la fe. Y ese es el deseo de todos nosotros como pastores, como líderes. Queremos estar cerca de nuestras congregaciones. Queremos asegurarnos de que todo esté bien. En nuestra mente pensamos, no, quiero estar seguro que estén bien. Yo creo que si una de las muchas cosas que esta pandemia nos ha enseñado es de que tenemos que confiar en el Señor, mantener nuestra fe en el Señor, de que nuestras congregaciones van a estar bien en el Señor. Como dice el apóstol Pablo, él le da gracias a Dios porque se han mantenido firmes en el Señor. No son perfectos y hay unos errores que tienen que ser corregidos, porque es una iglesia nueva, una iglesia creciente. Se ha introducido una herejía y eso tiene que ser corregido, ¿sí? Pero se mantienen firmes en la fe. Les dice en el versículo 9, por lo cual dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Haciendo énfasis también de que siempre se tiene que dar acción de gracias. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por nuestros hermanos, por nuestras iglesias. Tenemos que darles gracias a Dios porque se mantienen firmes, porque están ahí, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas, aún en medio de las enfermedades, que se mantienen fuertes, que están ahí. El énfasis es en ser agradecidos constantemente, siempre ser agradecidos por lo que manda el Señor, por lo que nos da el Señor, por lo que es su voluntad perfecta. Por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Qué hermosas palabras, cómo se goza el apóstol Pablo del saber que cómo están ellos, y el saber que ellos se mantienen firmes en la fe. Eso le trae mucho gozo, porque al final de cuentas es lo que importa ante el Señor y en la congregación, que se mantengan firmes. Versículo 10, orando de noche y de día, con gozo, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Les afirma una vez más este concepto, este principio, que nuestras oraciones tienen que ser específicas. Él está orando específicamente para que se puedan volver a ver otra vez, para que el Señor, de acuerdo a su voluntad, le dé permiso de ir a verlos otra vez y seguir ministrando a ellos. Tenemos que orar específicamente y consistentemente. Dice el apóstol Pablo, con consistencia. Quiere decir, continuamente estamos orando por ellos, estamos orando específicamente por esto, que nos reunamos una vez más. Y así tienen que ser nuestras oraciones. Oremos específicamente, oremos sin cesar,
Si hemos aprendido algo a través de esta pandemia, a través de nuestras tribulaciones, es que tenemos que orar sin cesar, durante, antes y después de una gran tribulación. Mi hermano, mi hermana, si usted no está en una crisis espiritual, si usted no está en una crisis en su vida, usted lo va a estar, y usted va a necesitar orar específicamente y orar con consistencia, sin cesar. ¿A quién? A Dios. Pedirle a Dios específicamente por sus necesidades. Versículo, y dice al final, y completemos lo que haga falta a vuestra fe, sabiendo que hay cosas que tienen que seguir aprendiendo. El versículo 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Vamos a dejar un pequeño paréntesis aquí y vamos al libro de los Romanos, capítulo 1, porque vemos este mismo deseo, cómo está construido esta misma petición ante Dios, de cómo es el deseo de Pablo de poder estar con su congregación, en este caso la iglesia de Roma, y el propósito de esta. Romanos capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el versículo 10. Y ponga atención, dice, y pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos. Una vez más, cómo está construida, cómo debe estar la fórmula para pedirle a Dios. Pedirle específicamente, pedirle constantemente, de acuerdo a su voluntad. Esta tiene que ser nuestra manera en la cual nosotros oramos. Pedirle a Dios específicamente por alguna necesidad, constantemente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que a lo mejor no la entendemos, que a lo mejor nos toma tiempo entenderla, pero no nos toca a nosotros entenderla, a nosotros nos toca obedecerla. Nosotros no vivimos por explicaciones, como dice el pastor Adrian Rogers. No podemos vivir nosotros constantemente pidiéndole a Dios explicaciones por todo lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos que vivir por fe, y es aquí en este capítulo, en el capítulo 1, donde dice una vez más, afirma el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, a través de fe. Pero vemos esta fórmula que tiene que estar en la manera en que nosotros oramos y en la manera en que nosotros pensamos con nuestra relación con Dios. ¿Sí? Hablando con Él constantemente, hablando con Él específicamente, pero siempre aceptando su voluntad de Dios, que es buena y perfecta para nosotros, cualquiera que ésta sea. Dice en el versículo 10, déjense lo repito una vez, y pido que me conceda que vaya por fin a vosotros. Versículo 11, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es exactamente la misma construcción, es exactamente el mismo deseo que está acá en Tesalonicenses. Hago un énfasis aquí y regresemos para Tesalonicenses en el versículo 11, porque es muy interesante y esto es muy bueno para nosotros aprenderlo. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Una vez más, como lo vimos en la introducción de este libro, en el capítulo 1, la fórmula en la cual está hablando Pablo, está dirigiéndose que nuestras oraciones, las oraciones de él, de Pablo y de ellos, tienen que ser dirigidas, y mire cómo lo dice, a Dios y Padre, al Dios y Padre nuestro. Se está dirigiendo a Dios el Padre, y al mismo tiempo a Dios, al Señor Jesucristo. Entonces se está poniendo al mismo nivel a nuestro Padre Celestial, la primera persona, a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, y a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, al mismo nivel. Esto sería una blasfemia para los cristianos, para los creyentes, para usted y para mí, para los creyentes de aquel tiempo. Acordémonos, buen número de ellos venían del judaísmo, gran mayoría venía del paganismo, pero ellos y nosotros, y es muy importante entender esto, que es una carta tan temprana como esta, ellos entendían que Jesucristo, era uno con Dios.
ellos entendían la divinidad de Jesucristo. El concepto de la Trinidad, el concepto de la divinidad de Jesucristo son enseñados desde siempre, desde los tiempos más tempranos de la iglesia cristiana, y tienen que seguir siendo así. Entonces aquí se está afirmando, porque acordémonos que en el griego original la palabra es kurios. La palabra para decir Señor, el Señor Jesucristo, el Señor, es la palabra kurios, ¿sí? Que es el kurios en el griego original que se usaba en las primeras versiones griegas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se escribía la palabra kurios, se estaba refiriendo a Jehová Yahweh en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces los está poniendo al mismo nivel, porque están en el mismo nivel, porque uno son. Entonces ahí quedó ahí. Una vez más se reitera la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la deidad de Jesucristo. Versículo 12. Y el Señor, pero aquí en el final del versículo 11 dice, y dirija nuestro camino a vosotros. Esa petición específica de que se vuelvan a encontrar, de poderse volver otra vez. A ver, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esa es la plegaria específica, intercedora, constante de Pablo, que al crecer la fe de ellos crezcan en amor, en comprensión, que su fe esté firme, tanto de ellos, o sea, Pablo donde está, los creyentes con los que él está, excluyéndose a sí mismo, y los tesalonicenses. Una vez más, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, que es la demostración de que en realidad somos salvos. Estos frutos que debe de haber en la vida cristiana, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que sea recíproco, que sea de allá para acá y de acá para allá, que sea el mismo sentimiento, que estemos unidos en la misma fe, en el mismo propósito, en el mismo amor, en el mismo crecimiento, en la misma fe. Vamos a estudiar un poquito más el versículo 13 la próxima vez, más en detalle, porque ya nos estamos preparando para estudiar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, explicada primeramente y muy bien en este libro. Así que acerquémonos al trono de gracia en oración, una vez más. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Yo te ruego que bendigas tu santa palabra, predicada y enseñada, Padre Celestial, que bendigas este mensaje, Padre mío. Te pido por aquellos que lo miren, cuando tú quieres que lo miren, ya sea mañana, tarde o noche, donde tú quieras, Padre Celestial. Si hay alguien, Padre Celestial, que está buscando a tu salvación en este momento de tribulaciones, Padre mío, que entiendan, Padre Celestial, que solamente se encuentra en ti el amor, la paz, el entendimiento de tu voluntad, de acuerdo a tu propósito para cada uno de nosotros, mi Señor, y la esperanza de que vamos a verte pronto, Padre mío, de que vas a regresar pronto por tu pueblo. Padre Celestial, te pido por este mensaje, mi Señor, te ruego por aquellos que no te conocen, te pido por nuestro pueblo, te pido por nuestras iglesias, te pido por mis hermanos y hermanas en Cristo que están pasando por estas tribulaciones. Te ruego, te pido por misericordia para ellos, te pido por amor y cariño, que sientan el poder y la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Te agradezco por lo que estás haciendo en mi cuerpo, te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida, y acepto tu voluntad, porque siempre es perfecta para mí y mi familia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, nos vemos en la próxima ocasión. Amén.